Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión síncrona de la semana 2. Estamos en el módulo 14, Universo Natural. Y vamos a iniciar por cuestión de tiempo. Voy aquí a minimizarme. Y vamos a dar paso a esta sesión. Bien, este es nuestro orden del día. Tenemos como primer punto el saludo. Como segundo punto vamos a ver lo que es llamado un metabuscador y sitios de búsqueda de información, porque en esta ocasión se tiene que buscar información en cuanto a la ciencia de los fenómenos naturales. Vamos a ver la actividad integradora 3, la actividad integradora 4, el foro aprendiendo y finalmente la despedida y fin de la presentación. Ok, vamos a ver primeramente la actividad integradora 3. ¿Cuáles son las características de esta actividad? Que se llama la ciencia en los fenómenos naturales. Dice, para comprender el método científico, en esta actividad vamos a realizar una investigación sobre las causas y las consecuencias de los incendios forestales. El propósito, explicar fenómenos naturales de la vida cotidiana utilizando el método científico y tus conocimientos sobre reacciones químicas. ¿Qué van a necesitar para realizar esta actividad? Primeramente, conocer el método científico. Este método científico al final lo vamos a revisar brevemente al final de la explicación de la actividad integradora 3. Posteriormente, identificar los tipos y fuentes de energía que existen, comprender las reacciones químicas y su clasificación y realizar búsquedas de información en Internet. ¿Qué van a entregar? Un documento en un procesador de textos en el que se incluyan las secciones que solicitan y las respuestas a todas las interrogantes planteadas. Chicos, la verdad es que estas dos actividades están bien sencillas. Las van a hacer bien rápido y en verdad en un día las terminan las dos. Van a ver qué fáciles están. ¿Qué van a entregar? Un documento en procesador de textos en el que incluyas las secciones que solicitan y las respuestas a las interrogantes planteadas. Bueno, esto ya lo leímos otra vez. ¿Cómo lo van a realizar? Van a buscar primeramente en Internet 3 diferentes artículos que aborden el tema de los incendios forestales, identificar con base en esas fuentes de información las características principales de un incendio, qué características tiene, 5 causas de un incendio, antropogénicas principalmente o naturales, no importa, 5 consecuencias de un incendio forestal en el ambiente. Ya una vez que se produce el incendio forestal, ¿cuáles son las consecuencias? Eso me lo tienen que describir. Son 5, los pueden poner en forma de lista. Responder a las preguntas, ¿qué tipo de reacciones químicas se producen durante un incendio forestal? ¿Cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Y van a justificar sus respuestas. Ok. Y vamos a ver, entonces, primeramente nos pide que se realice una búsqueda de 3 artículos, ¿sí? Principalmente artículos. Y bueno, yo les estoy colocando aquí 3 metabuscadores para la búsqueda de artículos de corte científico y sitios de búsqueda de información. El primero es worldwidescience.org. Este buscador es muy bueno para realizar búsquedas de artículos y sobre todo que muchos de ellos son gratuitos y se pueden descargar. El segundo es Google Académico, en el cual ustedes también pueden realizar búsquedas de artículos en Internet. Y startpage.com. En este metabuscador también ustedes pueden realizar búsquedas inteligentes y sobre todo Startpage, bueno, los 3, lo que hacen es discriminar la información, es decir, nos quitan todas las páginas que no tienen un dominio como los siguientes. ¿Cuál es el dominio? Lo que va al último de una página de internet, por ejemplo, .com, .mil, .gov, .org. Estos dominios nos dan
digamos, identificación de fuente confiable en Internet. Por ejemplo, si es .gov, es gubernamental, es decir, los gobiernos sacan información y es fuente de información confiable. Ustedes siempre chequen eso, el dominio, por ejemplo, .edu también es muy importante que esté, porque también nos sacan fuentes de información confiable en cuanto a la educación. Entonces, en ese sentido, estos metabuscadores, estas páginas, nos permiten discriminar la información y básicamente la información que sale ya no va a estar mezclada, ¿no? Con información falsa o información verdadera. Ya no está mezclado como en el buscador normal, Google, que ahí nos mezcla todo, tanto falso como verdadero, sino en estos buscadores ya está discriminada la información. Entonces, pues qué mejor tener búsquedas confiables en estos buscadores. Hay otros buscadores. Yo les colocaré una página, o bueno, es una imagen donde vienen los 10 buscadores más confiables en la red. ¿Sale? Entonces aquí pueden realizar sus búsquedas de artículos. Lo primero que nos indica es que nuestro trabajo tiene que tener una introducción. ¿Qué es la introducción? Pues básicamente descripción de las partes de mi texto, descripción del cuerpo de mi trabajo. ¿Sale? Por ejemplo, en el presente documento abordaré el tema de los incendios forestales. Al inicio, ¿no? Ahí está describiendo las partes. Al inicio de la investigación, desarrollaré sus principales características, así como las causas que lo originan, tanto antropogénicas como naturales, y las consecuencias que dejan en el medio ambiente. Posteriormente, dice, ¿no? Así como la forma, posteriormente, le pueden poner, o así como la forma en que se pueden aprovechar la energía de los fenómenos naturales, y terminaré con una conclusión en la cual explico la importancia del método científico en el estudio de los fenómenos naturales como conclusión. Esto es una introducción, chicos. Ojo, muchos de ustedes muchas veces me ponen en la introducción un resumen. La introducción no es un resumen, para eso existe el resumen del trabajo. Tampoco la introducción, en la introducción muchas veces me colocan información de las características de un incendio forestal. Y tampoco ahí va las características del incendio forestal en la introducción. Eso lo van a poner después. Entonces, la introducción básicamente es la descripción de lo que contiene mi cuerpo de trabajo. Entonces, por favor, chequen eso, que la introducción contenga de forma precisa lo que contiene y las partes de su trabajo, ¿sí? Así más o menos como el ejemplo que aquí estoy colocando. Bien, lo que nos indica el segundo punto, bueno, es la identificación con base en fuentes de información. Primeramente, el primer punto es buscar información. Ya tengo mis 3 artículos, que ya están guardados ahí, ya los leí en mi ordenador. Y entonces vamos al segundo punto, que es la identificación con base en fuentes de información. Principales características de los incendios forestales. Bueno, yo les dejé una guía me parece que es una guía, así lo coloqué el nombre, guía de incendios forestales. Incluso le coloqué para qué actividad es, para la actividad integradora 3. Y aquí en esa guía se encuentran características de los incendios forestales. Por ejemplo, 3 características. Uno de ellos es que existen incendios superficiales. Otro es que existen incendios subterráneos, es decir, por debajo de la tierra se puede dar también los incendios. Y también existen incendios de copa o aéreos. Estos son los más peligrosos y depende de la cantidad de viento que exista y la humedad de la madera, es que este incendio se puede propagar muy rápido. Sobre todo estos son los más peligrosos y más dañinos, los incendios de copa o aéreos. Y esto es lo que se consume toda la vegetación y bueno, si la vegetación está seca, pues obviamente mucho más rápido se consume. También es importante decirles, ¿no? Un poco más profundo, ¿no? Recordemos que no nos quedamos con lo superficial, vamos un poquito más profundo en cuanto a lo que es la constitución de la madera. Una cosa aquí, la madera está constituida por 3 cosas: por lignina, celulosa y hemicelulosa. Entonces, ese es el ligante, ¿no? La lignina que mantiene juntas a las fibras.
Y también hay algo muy importante que es el oxígeno y el agua. Entonces, dentro de la madera se pueden distinguir dos, que son las maderas duras y las otras son las maderas blandas. Y esto va a variar, ¿no? Las maderas varían. ¿Por qué son diferentes las maderas de caoba, ¿no? De cedro, etcétera? Por la cantidad de estos tres. Varían sus porcentajes y las maderas muy duras contienen poca cantidad de lignina y mucha cantidad de celulosa, pero también contienen entre 15 y 35% de hemicelulosa. ¿Qué es lo que varía principalmente entre madera dura y blanda? Es la cantidad de lignina, 25 a 35% en las maderas blandas, y de celulosa más o menos es la misma cantidad, 40 a 50%, y de hemicelulosa está también entre el 20%. Entonces lo que más cambia es la lignina. Como les comenté, es el ligante que mantiene juntas a las fibras. Mientras más lignina haya, ¿sí? Esta es una madera más blanda y es más fácil de quemarse. Entonces, esto también tiene mucho que ver con la cantidad de agua que contenga estas fibras. Si tiene mucha agua, pues obviamente va a tardar más en quemarse. Pero, por ejemplo, en ambientes muy áridos, pues donde el agua es poca, ¿no? Entonces la madera va a estar muy seca, y si son maderas blandas, pues es más fácil que se consuma. Entonces esta es básicamente la estructura de la celulosa, ¿no? Son carbohidratos unidos, y estas son glucosas, principalmente unidos en cadena de enlace glicosídico. Estos son los enlaces glicosídicos. Bien, esto es para que tengan un poco de información al momento que realicen su actividad. Este es un ejemplo, ¿no? De las principales características de los incendios. Más o menos, este es el tamaño que tiene que tener su texto aproximadamente, ¿no? Y puede variar, claro, ¿no? Puede variar, pero recomendable que tenga este tamaño. Y bueno, dice, ¿no? Se denomina incendio forestal al fuego que se propaga con gran magnitud, cuya materia combustible es la madera y tejidos vegetales, ¿no? Dentro de un incendio forestal, el viento, ¿no? Característica del viento interviene en su desarrollo y presentándose llamas de gran magnitud y se propaga sin control en algún terreno forestal, etcétera, ¿sale? Entonces, ustedes pueden colocar también las imágenes que les coloqué aquí y hablar un poco también acerca de los tres tipos de incendios. También tiene que ver con las características de un incendio forestal. ¿Sale? Entonces, las características principales, pues es que se propaga con gran rapidez, se extiende el fuego, ¿no? Dependiente de la velocidad del viento también. Bueno, yo aquí les dejo el ejemplo para que se den una idea del tamaño del texto. Bien, en el caso del inciso B, vamos a bajar esto por acá. Dice, 5 causas, después de eso, ya que describieron las características de un incendio, tienen que colocar 5 causas de un incendio forestal, tanto antropogénicas, es decir, causadas por el hombre, o naturales. Pueden ser antropogénicas, pues obviamente una fogata, ¿no? Que una fogata mal apagada. También dejar botellas en medio de hojarasca es muy peligroso. Por favor, no hagan eso, porque obviamente se concentra, ¿no? Los rayos del sol se concentran en un punto fijo y esto provoca, ¿no? El calor necesario para empezar una propagación de un fuego. Y finalmente también antropogénico es dejar colillas de cigarro mal apagadas. Bueno, ni siquiera dejarlas, ¿no? Llevárselas y tirarlas en un repositorio adecuado. Y esto también es una causa antropogénica de un incendio. Causas naturales pueden ser rayos, pueden ser volcanes también, el mismo calor del sol puede, como en California, ¿verdad? Bien, muy pues impactante lo que estaba pasando en California. Estaban llevando a cabo incendios en diferentes lugares solamente por el calentamiento del sol. Y bueno, estas son causas naturales. Solo les piden 5, lo pueden poner en lista, chicos, sin ningún problema. Bueno, aquí es así más o menos en lista, lo pueden colocar, como está este ejemplo. Posteriormente, 5 consecuencias de un incendio forestal en el ambiente. ¿Qué consecuencias hay de un incendio forestal en la flora y en la fauna? Y también en la pérdida de suelo, ¿no? Por erosión, ¿no? Como dice aquí, pues es la más grave de todas las consecuencias de incendios forestales. Difícilmente se puede volver a cultivar un suelo quemado.
Posterior también, una de las consecuencias más visibles es la destrucción de ecosistemas, obviamente del paisaje, como lo sucedido en Australia. También sucede, ¿no? Destrucción de la estructura superficial del suelo, arrastre de cenizas, lluvias torrenciales, partículas de carbón. Esto es muy importante, ¿no? Porque las cenizas quedan en pequeñas partículas en suspensión en el aire, se contamina el aire y bueno, varias consecuencias, ¿no? Yo les dejo aquí ejemplos, solamente para que los tomen pues de guía. No son estos ejemplos los que pudieran poner, hay muchos otros ejemplos y la idea es que ustedes chequen que pueden ponerlo en forma de lista, chicos. Bien. Tipos de reacciones químicas durante un incendio forestal. Existen varias reacciones químicas cuando se quema la materia orgánica. En el caso, yo les quiero comentar, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones son? Bueno, esto se llama reacción de combustión y pueden ir o profundizar un poco más. Son reacciones de óxido-reducción, porque en el caso, ¿no? Del oxígeno se oxida, ¿no? Perdón, se reduce el oxígeno y el carbono se oxida. Y son reacciones de este tipo donde se pierden y se ganan electrones. Pero de forma muy general serían reacciones de combustión. Y todas estas tres son precisamente reacciones de combustión, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las características? Ustedes pueden ver, tenemos generación de CO2 y agua en todos los casos, CO2 agua, CO2 agua y CO2 y agua. La diferencia está en los coeficientes molares. Son estos números que se encuentran detrás de las moléculas. Estos números nos están indicando cuántas moléculas están participando en la reacción. En el caso de la quema de gasolina, si ustedes pueden ver, tenemos 2 moléculas de gasolina y necesitamos mucho oxígeno. Por eso, cuando se quema gasolina y tú estás adentro, pues el oxígeno se acaba muy rápido y es muy peligroso que te encuentres ahí. Aquí vemos la cantidad de oxígeno que se necesita, 25 moles, de 2 a 25 moles, y luego cuánto CO2 se desprende, 16 moles y 18 moles de agua. Entonces, como pueden ver, la cantidad requerida, ¿no? Y producida de CO2 y de oxígeno, pues es muy diferente en cada caso. En el caso del metano de nuestras estufas de gas, bueno, los que tienen gas natural, se queman solamente, se necesitan 2 moles de oxígeno y se produce 1 mol de CO2 y 2 moles de agua, ¿sale? Muy diferente. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Simplemente poner la reacción química en general para la madera. Pues la madera también tiene su fórmula, pero con que pongan ustedes la reacción química en general y me escriban la comprensión de esta parte de la generación de sodas y agua, pues es suficiente. Y obviamente colocar el tipo de reacción que están observando. Este es el triángulo del fuego. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Así se quema la madera. Y esta es la reacción química de combustión, donde se genera CO2 y agua. Y bueno, estos son los hidrocarburos más oxígeno, ¿sí? Esta es la reacción típica de una reacción de combustión. Entonces, este triángulo del fuego, pues nos indica, ¿no? Se necesitan 3 cosas para que haya un incendio, que es calor, oxígeno y combustible. Es el comburente, el oxígeno, y combustible es la madera. En el caso de que no haya ni uno de estos, no se produce calor. Entonces, puedes tú quitar el oxígeno, o puedes quitar el combustible, o puedes quitar el calor. Entre los tres, quitar el calor y el combustible, pues es de lo más difícil, ¿no? No vas a quitar todos los árboles para que no sigan quemando. De entre los tres, la más fácil es quitar el oxígeno. ¿Cómo se hace esto? Por medio de algo que expulse el oxígeno, y en el caso de la expulsión del oxígeno tenemos aquí el CO2. Por eso se necesitan tanques de CO2 y esos son los extintores. Básicamente contienen CO2 en su interior y lo que hacen es, el CO2 lo que hace es desplazar al oxígeno y por lo cual pues el triángulo del fuego queda incompleto. Bien, este es
Miren, yo les puse aquí un ejemplo, pero la idea es que ustedes lo puedan complementar y por favor, yo les pido encarecidamente que pongan la reacción química. Muchas veces no ponen la reacción química y para mí es importante que la pongan y coloquen el texto debajo de la reacción química para que yo pueda darme cuenta si han comprendido este aprendizaje. Y bueno, les pido que también coloquen la información necesaria acerca de los combustibles y los comburentes y lo que se desprende, que es CO2 y agua. Bien, ¿cómo se aprovecha la energía de los fenómenos naturales? Aquí hay dos ejemplos del aprovechamiento de la energía de los fenómenos naturales por medio de celdas solares o por medio del aprovechamiento de la energía en forma de calor al interior de la Tierra, que es la geotermia. Entonces son dos casos aquí en los que se pueden aprovechar los fenómenos naturales y hay muchos otros casos. Yo les pido que puedan hablar ampliamente de estos casos de aprovechamiento de los fenómenos naturales. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo se pueden aprovechar por medio de la energía eólica también, por medio del movimiento del viento también, los rayos del sol, la energía interna de la Tierra, todo eso puede servir para generar energía. ¿Ok? Aquí les dejo un ejemplo de más o menos para que, simplemente se los dejo para que vean el tamaño del texto aproximado que debe tener su aportación, chicos, por favor. Bien, con esto ya estaríamos entrando al punto 4, que es redacción de una conclusión de 8 a 10 renglones, en la que expliquen la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Y con eso terminarían, chicos, su actividad. La verdad es que ustedes díganme, está bastante sencilla. Vamos a hablar tantito nada más del método científico. Bueno, aquí aclarar algo, más que método científico, hoy día se llama metodología científica, porque método nos indicaría que es el seguimiento de pasos de forma estricta, ¿no? Es decir, pregunta, observación, hipótesis, experimento, análisis y conclusiones, pero en la realidad, cuando ya se hace una verdadera investigación científica, pues esto no es rígido. Por ejemplo, yo hago una pregunta, observo, hago una hipótesis, hago un experimento, pero me doy cuenta en realidad, si mi pregunta está mal planteada, entonces, si yo llego hasta acá, lo que tengo que hacer es regresarme a reformular la pregunta de investigación, que es lo más importante, que es lo que me da paso y entrada a mi investigación. Pero si está mal formulada mi pregunta, ni modo, ¿no? Yo me tengo que regresar y me tengo que volver atrás. En el caso del experimento, ¿no? Imagínense que se me cayó todo el matraz en el suelo y se rompió y algo pasó con mi experimento, se fue la luz, etcétera. Yo tengo que volver a realizarlo, ¿no? Por lo cual tengo, incluso si la hipótesis está mal planteada, tengo que regresarme a reformular la hipótesis, hacer nuevas observaciones. Entonces, una ir y venir, ir y venir. Cuando hablamos solamente de esta forma, método científico, lo que estamos diciendo es que es muy rígido, que no podemos irnos para atrás, simplemente tenemos que seguir paso por paso. Y en la realidad esto no es así, chicos. Entonces, bueno, yo se los dejo ahí para que más o menos vayamos entendiendo más profundamente cómo funciona esta metodología científica. Pero sí, principalmente tiene estos puntos. Se hace una pregunta de investigación, se hacen observaciones, se genera una hipótesis, una posible respuesta, se pone a prueba la posible respuesta por medio de recoger información que me da un experimento y posteriormente hay un análisis de los datos que sucedieron y se concluye si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. Y se responde, obviamente, la pregunta de investigación. Así funciona la parte de la ciencia. Ahora, no es el único método para investigar la realidad. Hay métodos otros que son investigaciones cualitativas. Por ejemplo, encuestas a personas. Tú no vas a, en cuanto a los sentimientos de una persona, pues no vas a hacer un experimento para conocer sus sentimientos, ¿no? Es imposible, es etéreo. Sino, más bien haces preguntas y encuestas
Y para ello, pues hay varios tipos por ejemplo, un grupo focal, que es en grupo, se hacen preguntas en grupo, encuestas, entrevistas, etcétera. ¿Sí? Esa es la parte cualitativa. Entonces, no es la única forma de explicar la realidad, el método científico, hay otros métodos, pero en cuanto a fenómenos naturales, pues este funciona bastante bien. Bueno, aquí también les dejo un ejemplo de lo que es una conclusión tienen que relacionarme siempre, chicos, el método científico con la importancia del estudio de los fenómenos naturales. ¿Qué importancia tiene estudiar estos fenómenos? ¿Y qué importancia tiene el método para estudiar los fenómenos naturales? ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión. Yo aquí les dejo un ejemplo también para que chequen la extensión, jóvenes. Y bueno, les pido que aquí con este punto se concluiría. Ajá. Y pasaríamos a las fuentes de consulta. Las tres artículos tienen que estar bien referenciados. El día de ayer llevaron a cabo, parece que ayer, llevaron a cabo su sesión con su tutora y ahí ella les hablaba acerca de cómo referenciar en formato APA. Entonces, por favor, sigan sus instrucciones. Yo les voy a dejar un referenciador automático en el cual ustedes van a poner el título del artículo y simplemente dando un clic les va a salir la cita completa. Y ya nada más la pegan, ¿sale? Sí tienen que conocer la forma de referenciar en formato APA, pero yo les pido que puedan también usar, ¿no?, este referenciador porque les va a ayudar bastante. Bueno, al menos a mí me ayudó en realizar mi tesis de maestría y bueno, ya la terminé ahora, pero pues fue algo una herramienta muy útil que estuve usando y por eso se la estoy recomendando. Bien, chicos, nos vamos a la actividad integradora 4. Esta actividad también está muy sencilla. La verdad es que es realizar diapositivas y el título es La tabla periódica y sus aplicaciones. Dice, Margarita es una de tus compañeras de generación en prepa en línea CEP. Hace unos días mandó un mensaje en el foro Aprendiendo en el que comentó que tiene problemas para ver los videos que están en la plataforma y pidió que alguien le explicara qué es la tabla periódica. Ayúdale a esclarecer sus dudas. Permítame tantito. Ya, chicos, una disculpa. Permítanme. Ahí está. Bien, ¿cuál es el propósito? Comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tienen la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué se necesita? Para realizar esta actividad necesitas conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos presentes en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. ¿Qué van a entregar? Una presentación de PowerPoint con audio, ¿sí? No solo las diapositivas. Tienen que presentar las diapositivas con el audio en donde expliquen y presenten lo que se solicita. Ten cuidado en eso porque muchas veces, a veces me la envían sin audio. Yo, bueno, pues bajan puntos, ¿verdad? Dice, para ayudar a Margarita, van a elaborar una presentación de PowerPoint con audio en la que expliquen la estructura de la tabla periódica en cuanto a las familias, es decir, de forma vertical, ahorita lo vamos a ver, los periodos de forma horizontal, el número atómico de un elemento, ¿sí?, símbolo químico y masa atómica. Agarran un elemento, el que ustedes desean, y colocan el número atómico, explican lo que es bueno, no solo lo colocan, sino explican lo que significa el número atómico, el símbolo químico y la masa atómica. ¿De dónde sale esa masa atómica? También tienen que explicar esa parte.
Para ello sigue las siguientes indicaciones. Entonces vamos a verlas desde las diapositivas. Ok. Aquí está la tabla periódica. Tenemos las familias. Estas son las familias. Familia 1 de los alcalinos, familia de los alcalinos, familia de los alcalino-térreos. Esta es la familia de los elementos de transición, ¿sí? La familia del boro, la familia del carbono, la familia del nitrógeno, la familia del oxígeno y la familia de los halógenos y la familia de los gases nobles. ¿Ok? Posteriormente tenemos, se llaman familias o grupos. Posteriormente tenemos los periodos van en forma horizontal, ¿vale? Y finalmente tenemos los lantánidos y actínidos, o también llamados las tierras raras. Bien, tenemos aquí la distinción de las diapositivas. Permítanme. Ok, recuerden, la primera diapositiva tienen que integrar sus datos de identificación como su nombre, su grupo, es decir, su portada en una diapositiva. Mi nombre, ¿no? Facilitador, fecha de entrega. Nos vamos ahora sí a la familia, a la diapositiva 2 y vamos a entrar en lo que son las divisiones por familia. Tienen que poner, así como esta imagen, las divisiones que se encuentran en las familias, ¿sí? De esta forma, de manera vertical. ¿Sale? Los calcógenos, los halógenos, gases nobles, alcalinos, alcalino térreo, etc. Posteriormente nos vamos a la diapositiva 3, que es colocar una imagen y explicar lo que son las divisiones por periodos. Tenemos el periodo 1, el periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Esto tiene que ver ya un poquito más con lo que les comentaba la otra vez, la semana pasada, de la parte cuántica. Esto tiene relación con el grupo S, el grupo P, el grupo D y grupo F, que básicamente son los orbitales que les comentaba donde giran los electrones. Bueno, hay diferentes orbitales. Tenemos la parte de los orbitales S, los cuales se encuentran principalmente el grupo de los alcalinos y alcalino-térreos. Tenemos los orbitales P, que son esos como globitos. Tenemos esta parte en la cual nos encontramos de este lado todos estos elementos que están desde el grupo 3A al grupo 7A. Es la parte de los orbitales P, los orbitales D, que tenemos como elementos de transición, y finalmente los orbitales F. Estos básicamente pues nos describen cómo los electrones están girando alrededor del núcleo correspondiente al modelo de Bohr. Espero que recuerden el modelo de Bohr y bueno, tiene que ver con esto. Entonces lo que tienen que decir solamente en cuántos periodos están divididos y qué me indican esos periodos, ¿sale? En el caso de la diapositiva 4, tienen que explicar lo que es el número atómico. Aquí, los elementos que salen en la tabla periódica, así les va a salir. Con un número aquí, un número acá, el nombre y el símbolo. Esas son las 4 partes que tiene un elemento químico. Bueno, el número atómico, como lo indicamos aquí, número atómico se representa con Z, lo cual me indica, aquí nos dice P más, y es el número de protones que tiene ese elemento. Miren chicos, nosotros tenemos huellas digitales, ¿sale? Y todos somos diferentes en las huellas digitales. Bueno, para que se entienda esto, los elementos también tienen huellas digitales y esas huellas digitales se encuentran en el número de protones que tiene su núcleo. De acuerdo al número de protones que se tiene en el núcleo, un elemento puede ser identificado exactamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del boro, no hay otro elemento que tenga 5 protones en su núcleo. No existe. Por tanto, cuando ustedes vean número atómico 5, es el boro. No hay de otra, ¿sí? Es la identificación, sus huellas digitales de ese elemento, los protones que están en su núcleo.
Nos vamos a la masa atómica, y la masa atómica, si ustedes pueden ver, prácticamente o más o menos es el doble. ¿Y qué me indica esa masa atómica? Bueno, lo que me está indicando es, con un símbolo A, que no solo hay protones, sino también es la suma de los protones más los neutrones, ¿sí? Es la masa completa de ese elemento. El número atómico es solamente protones y la masa atómica o número másico es la suma de protones más los neutrones. Lo que me indica que es la suma, la masa total de ese átomo, de ese elemento, del boro. Ajá. ¿Por qué no contamos a los electrones? Porque son infinitamente mucho más pequeños que los protones y los neutrones, por lo cual su masa es despreciable, ¿sale? Por eso no se cuentan dentro de esta masa atómica. En el caso de, bueno, la carga, ¿no? Tiene que ver con los protones menos los electrones que se le quiten, ¿no? Si tú le quitas un electrón, pues te queda una carga positiva. Si le pones un electrón, te queda una carga negativa. Pero bueno, esta parte no le hagan caso mucho, porque no es algo que se les pide. Entonces, masa atómica, tienen que colocar un símbolo, el que ustedes deseen. Indican, si quieren decir la historia de ese símbolo, cómo llegó a formarse y a llamarse boro, también lo pueden hacer. Es una sugerencia para que profundicen un poco más. Y explicar lo que es masa atómica y número atómico. Con esta tablita se pueden guiar también para realizar sus diapositivas y su explicación por medio de su voz. Tenemos ahora la diapositiva 5. En el caso de la diapositiva 5, bueno, solamente es colocar el símbolo químico, una fotografía, y bueno, aquí pueden desarrollar la historia de ese símbolo químico y por qué se llama mercurio, ¿no? Y por qué se le colocó Hg. Entonces eso lo pueden investigar en la red y lo pueden pues comentar en sus diapositivas para mejorar su actividad. En la diapositiva 6 tenemos la masa atómica, ¿no? Como les comentaba. Perdón, aquí solamente en la diapositiva 4 es número atómico, ¿sí? Solamente describe el número atómico. En la 5 es el símbolo. En la 6 ahora sí es la masa atómica, ¿no? Que es el número másico, lo que les comentaba. Y nos vamos a la 7. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Bueno, esto es importante. Estos dos laboratorios, así se ve un laboratorio en la parte orgánica, perdón, la parte orgánica. Así se ve un laboratorio orgánica y así se ve un laboratorio de química inorgánica. Como que no hay muchas mangueras, ¿verdad? En la de química inorgánica, principalmente porque lo que se trabaja son compuestos inorgánicos que tienen más que ver con espectrofotometría, es decir, aparatos que miden longitud de onda. Y en el caso de los orgánicos, tienen más que ver con la síntesis orgánica. Y para la síntesis orgánica sí se necesitan más mangueras, se necesitan más parrillas, más matraces, etcétera. Ahora, ¿qué importancia tiene su clasificación? Bueno, la importancia que tiene es, una de ellas es industrial. En el caso de la química orgánica fue separada precisamente para desarrollar, por ejemplo, polímeros, desarrollar compuestos como estos guantes, que son también polímeros, desarrollar compuestos orgánicos para la salud, como los medicamentos, también para limpieza, etcétera. Y en el caso de la clasificación de la química inorgánica, esto tiene más que ver con, por ejemplo, producción de sales para baño, producción de, por ejemplo, otro tipo de sales que también consumimos hoy día. Y bueno, por ejemplo, tenemos sal que tiene o contiene yodo. Esto tiene que ver más en la producción de compuestos inorgánicos. También hay una parte teórica en la parte inorgánica, en la cual pues también se desarrollan, por ejemplo, compuestos anticancerígenos, ¿no? En la química de coordinación, que es una química especial de la química inorgánica, se desarrollan pues compuestos que detienen la propagación de un cáncer, ¿no? Entonces,
esa es una de las importancias de la clasificación compuestos orgánicos, inorgánicos, y tiene que ver con dos áreas muy importantes en la industria, ¿sí? Y también en la investigación, y pues estos dos hacen diferentes cosas. En cuanto a la diapositiva 8, tienen que colocar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. Entonces nada más colocan los ejemplos y yo les voy a pedir aquí que tengan cuidado en la palabra compuestos, porque en muchas de las actividades me he encontrado, ¿no?, que colocan, por ejemplo, en lo orgánico, petróleo, o colocan madera, ¿no? Y ojo, es tanto el petróleo como la madera, principalmente son mezclas, no son compuestos. Hay un problema ahí, diferenciar entre mezcla y compuesto. Muchos de ustedes, ¿no?, me colocan como compuesto una mezcla y no tiene mucho que ver, porque la mezcla es la unión física de muchos compuestos. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues el petróleo es un ejemplo clarísimo de una mezcla compleja de hidrocarburos, es decir, muchísimos miles de compuestos están unidos para formar esta mezcla que se llama petróleo. Pero no es un solo compuesto, son miles de compuestos. Entonces tengan cuidado, no me coloquen aquí ni petróleo, ni madera, ¿no? Por favor. Y lo que quiero es que pongan compuestos orgánicos, solamente la molécula. Como en el caso que le estoy colocando aquí, el olor a plátano, es un compuesto que viene de la parte viva, orgánica, de un plátano, y este es un éster, ajá, de bajo peso molecular, que da el olor a plátano. Este compuesto es lo que tú hueles, huele a plátano, es este compuesto. Así pueden colocar la imagen de la estructura y para mí estaría perfecto. Y así se identifica bien lo que es un compuesto orgánico. Entonces tienen que colocar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y este es un ejemplo de compuesto inorgánico. ¿Cómo diferenció los dos? En el caso de los compuestos orgánicos, solamente se van a usar elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y fósforo. Son 5 elementos. Carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre y fósforo. Bueno, perdón, son 6. Y en el caso de los compuestos inorgánicos, van a incluir todos los metales. Bueno, no todos, pero sí van a incluir principalmente metales en su estructura y dentro de la molécula. Por ejemplo, en el caso del sodio, pues aquí está el metal. Y tú ya identificas, ok, este es un compuesto inorgánico. Este compuesto es el cianuro de sodio, también lo colocan aquí. Y bueno, este cianuro de sodio, recuerden que para dar muerte, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, un criminal, una persona que ha faltado a las leyes, ¿no?, de una sociedad, muchas veces se llegaba a ser, ¿no?, esta condenación o esta condena por medio de dejar salir lo que es grandes cantidades de cianuro de sodio. Y bueno, esto daba muerte a una persona. Pero fíjense que este compuesto tan peligroso se encuentra dentro de los huesos de mamey. Por eso es bien importante nunca estar mordiendo un hueso de mamey, porque esto puede llegar a ser muy, muy, muy peligroso, ¿sí? Entonces, es la cantidad más grande de cianuro que se encuentra en un hueso de una fruta. Entonces, tengan cuidado ahí con los huesos de mamey. Entonces, es un ejemplo de compuesto inorgánico, ¿sale? Muy bien, chicos. Por favor, les pido que tampoco aquí en los compuestos inorgánicos me coloquen mezcla como el pinol. Muchas me ponen pinol o fabuloso, ¿no? También es mezclas. Todo eso son mezclas. Los productos principalmente son mezclas. Busquen compuestos, así en la red, compuestos orgánicos, compuesto inorgánico, y me colocan la foto. En la diapositiva 9, importancia de la clasificación. Tenemos 118 elementos disponibles, ¿no? Y en la unión se obtienen cosas como estas, ¿no? Una importancia, pues, es precisamente la manipulación, ¿no?, de las propiedades de estos elementos. Y bueno, cuando se juntan, ¿no?, cuando sintetizan algún compuesto, alguna molécula,
algunas moléculas que son muy útiles en la sociedad moderna. Por ejemplo, bueno, podemos alcanzar a llegar a tener, ¿no? En un conjunto, pues máquinas que saquen tu pan tostado, ¿no? Con tu foto, ¿no? Qué interesante. Esto lo vi, se los quería mostrar. Nunca lo había visto, ¿no? Imagínense ahí tener a, no sé, a quién les gusta. Pues a Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo, ahí en tu sándwich, ¿no? Ah, ¿no? Qué padre, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los lentes, ¿no? Que hoy día están saliendo, estos lentes de realidad virtual también tiene que ver con la manipulación de los elementos químicos, ¿no? Conocer la tabla periódica, conocer las propiedades, de los semiconductores, algunos elementos que funcionan como semiconductores, ¿no? Como el germanio, etcétera, en trazas dan otras características, ¿no? También en celulares hoy día, que están saliendo, por ejemplo, con grafeno, ¿no? Y bueno, esto es carbono, pero pues acomodado de distinta forma y me da características impresionantes, ¿no? Y también en la unión, ¿no? De elementos se obtienen, por ejemplo, si yo tengo esto, que es la cetona, estos R son carbonos, yo tengo aquí el grupo cetona, y bueno, este compuesto, esta molécula, pues me genera, ¿no? La acetona para limpiar las uñas, ¿no? En el caso de las mujeres. Y esto, pues es ahí, ¿no? Un disolvente. Pero si tan solo le cambio el carbono, imagínense que se lo quito y le pongo un elemento que es el silicio, totalmente su estructura cambió y ahora yo tengo silicón, que este es el grupo silicio con oxígeno y puedo obtener silicón. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, estos son compuestos muy diferentes, tan solo cambiándole el carbono por el silicio. Qué interesante. Por eso es importante la clasificación de la estructura de la tabla periódica para conocer sus propiedades. O sea, no sirve nada sabérsela de memoria. Hay que aprender de la tabla periódica porque la tabla periódica nos arroja mucha información y cada elemento tiene sus propiedades muy características. ¿Sale? Bueno, en las diapositivas 9 creo que con eso se terminaría. Ajá, se termina. Y finalmente se guarda el documento. No olviden poner apellidos, nombre y M14S2. Ajá. Y su nomenclatura correcta. Y ahí terminamos, chicos, con las dos actividades integradoras. Están bien fáciles en un día, ¿no? En una tarde se las pueden realizar sin ningún problema. Si tienen dudas, por favor, avísenme. Y les pido, por favor, chicos, he estado revisando el foro de Aprendiendo, no llevamos participaciones. Por favor, vamos a animarnos, chicos. Pongan sus participaciones, comenten sus preguntas, respóndanlas. Vamos a hacer este ambiente de aprendizaje, por favor. Es muy importante que se esté desarrollando este ambiente de aprendizaje para el beneficio de ustedes, chicos. Recuerden que es su educación, es su formación y un día van a estar en el nivel universitario, ¿sale? Entonces, por favor, les animo encarecidamente a colocar sus participaciones. Y bueno, recuerden que por medio de la plataforma es que nos estamos comunicando. Y bueno, aquí puse el correo electrónico, pero de preferencia por la plataforma. Si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa que me quisieran consultar, adelante, chicos. Pues muchas gracias. Y esto sería la segunda sesión del módulo 14. Gracias.